bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bueno, y en esta oportunidad se me ocurrió invitarlo al doctor Francisco Rojas porque me encanta cómo explica desde la ciencia todo lo que pasa en nuestro cerebro con la salud mental. Y bueno, sin dar tantas vueltas, doctor, ¿qué es lo que pasa cuando una persona siente esa sensación de cansancio, esa sensación que está asociado con un problema de angustia, con depresión, parece, y con una gran fatiga, con la pérdida del gusto de la vida, la pérdida de deseos? La persona que lo padece tiene una sensación que lucha con una máquina, con un sistema que no va a poder, cosa que es algo demasiado grande para uno mismo. Entonces acá el doctor va a desarrollarlo a partir de lo que pasa en nuestra salud mental, en nuestra mente. ¿Los escuchamos, doctor? Bueno, generalmente este tipo de síntomas se les conoce como síntomas negativos y tienen que ver justamente con una pérdida de la voluntad, la pérdida del placer, lo que nos lleva a cierta apatía, cierto desgano, muchas veces mucha atención a pensamientos negativos, hay una pérdida del sueño, o también todo lo opuesto, puede haber el dormir demasiado, también hay una alteración en el apetito, y prácticamente es una sintomatología que nos lleva a un cuadro depresivo. En este aspecto, cuando hablamos de aspectos neurofisiológicos, estamos hablando de una estructura muy importante que justamente se encarga de las funciones ejecutivas, de la toma de decisión, de la planificación, de la organización, que se encarga de gestionar las emociones, se encarga también del juicio moral, de donde se lleva a cabo procesos como el arrepentimiento, que tiene que ver con la racionalidad, la lógica, la congruencia, que tiene que ver con la respuesta emocional, y es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal juega un papel relevante como una estructura cortical que se encarga, podríamos decir, de gestionar los aspectos racionales. Espere, porque usted lo hace súper científico, entonces vamos a pasarlo en simple. Y cuando el doctor dice corteza prefrontal, habla de nuestro cerebro, de la parte del frente. ¿No es cierto, doctor? Es correcto. En simple para doña Rosa, que es la que nos entiende, y usted continúa. Ok. Lo escuchamos. ¿Y qué pasa acá en nuestro cerebro cuando estamos en ese estado? Sí, justamente como Sol comenta, la corteza prefrontal se encuentra en esta área, y cuando hay este tipo de sintomatologías se provoca una hipofunción. Quiere decir de que nuestras neuronas, bueno, para poderlo entender, yo creo que todos conocemos una red de computadoras. Entonces, una red de computadoras es un montón de computadoras que están interconectadas e intercambian información. En el cerebro no tenemos computadoras, tenemos neuronas, que son células especializadas en el sistema nervioso central. Entonces, esta red de neuronas transmite información, la cual es necesaria para realizar determinadas funciones. Entonces, cuando ocurre este fenómeno en corteza prefrontal, en donde hay una hipofunción, quiere decir de que la transmisión, la comunicación está alterada. Y es una comunicación que no se está llevando a cabo de manera apropiada, lo cual se traduce en que las actividades que nosotros estamos llevando a cabo no están estimulando y activando la corteza prefrontal. Entonces, de repente nos hemos aislado, estamos dejando de hablar con los amigos, con los familiares, de repente estoy escuchando mucha música, esa que nos corta las venas con galletitas, o sea, la música triste, ¿no? Esa música romántica, si es que de repente estoy pasando una pérdida. Entonces, todo eso provoca que existe una pérdida de estimulación a nivel de la región frontal.
de repente la parte en la cual ya no tengo contacto con algunas actividades que antes me daban placer. Entonces, todo eso lleva a una pérdida de estimulación y por lo tanto de activación. Entonces, estos campos neurales o estas redes neurales empiezan a trabajar mal y se va reduciendo el volumen de las áreas que intervienen en la voluntad, en la toma de decisión, en la regulación emocional. Y eso es lo que desencadena de que la persona, aunque es consciente de lo que tiene que hacer, no puede accionar. ¿Por qué? Porque el cerebro en ese momento no está apto para poder realmente sincronizar, ¿no? De tal manera de que la persona accione en función de lo que está su mente procesando, ¿no? Que hablamos justamente aquí de la información que se traduce en esta parte subjetiva del pensamiento. Que digo que mayormente hay un desencadenante, esto cuando tenemos una actividad con superiores o autoridades, lo que significa autoridad para mi mente, y queremos impresionarlos y nos damos cuenta que suponemos que no vamos a llegar a lo que ellos pretenden de nosotros. Entonces como que perdemos esa meta conociendo que no vamos a llegar, y es que se desencadena así y empieza todo a cerrarse, como no llegué a la meta que esperaban de mí, y vuelve todo a cerrarse, o sea, después relaciones de amigos, relaciones de familia, y esto que dice usted, doctor, todo el tiempo viendo noticias o escuchando música triste o melancólica, que nos lleva a programar este cerebro en una zona de confort que no nos damos cuenta, pero es lo conocido, pero lo seguimos haciendo, porque a veces también sentimos placer en esas zonas de confort, Doc. Con esto de que nos gusta a veces llamar la atención estando así, para que lo hagan por nosotros. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, eso se llama ganancia secundaria. La ganancia secundaria es un fenómeno psicológico en el cual explica por qué de repente una persona permanece en el cuadro, en este caso, de enfermedad. Esto parte del siguiente bosquejo. En algún punto, el ser humano siempre está motivado por el placer. La conducta humana se dirige hacia el placer. Y en un cerebro, entre comillas, normal, no patológico, huye de aquello que le genera tensión. Sin embargo, el cerebro es plástico y la plasticidad neuronal, hay una plasticidad que es considerada negativa. ¿Por qué? Se llama así porque ante contextos de violencia, de abuso, de negligencia, el cerebro es capaz de adaptarse por supervivencia y entonces genera vías neurales que, a pesar que son desadaptativas, también generan placer. Entonces, en algún momento, a través de esas conductas que son displacenteras, mi cerebro se adapta para encontrar ese placer que tanto quiero. Aquí es donde entra un poco el aspecto que comentas en relación a que de repente, a través de la enfermedad, yo puedo obtener atención, puedo obtener cuidado. Entonces hay algo que a través de ese vehículo desadaptativo yo le doy permanencia, porque es la forma en que mi cerebro aprendió a que puede obtener eso que yo necesito. Eso se llama ganancia secundaria. Ganancia secundaria, qué bárbaro, ¿no? Qué impresionante. Esto es cuando la persona, vos le decís, pero pareciera que te gustara estar enferma. Y inconscientemente te dice, no, ¿cómo decís eso? ¿Cómo vas a pensar que me gusta estar enferma? Pero sí, porque es lo conocido que tienen este sistema neuronal que lo trae, por supuesto, desde la niñez. Por ahí un recuerdo donde mamá trabajaba todo el día y cuando esa persona se enfermaba, lograba la atención de mamá. Entonces le queda en ese programa que después se desencadena de adulto. Su formato de pedir amor o pedir contención o que lo quieran es estar en esa situación. Esto es precioso lo que dice el doctor, porque pensar que eso genera placer
no tiene lógica. Porque usted habla de un cerebro sin patología, pero ¿hay algún cerebro sin patología, doctor? Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado de hablar de un cerebro que no sea patológico. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de automatismos biológicos, también entran los patrones de conducta. Estos patrones son adquiridos en tu historia de vida por los eventos que tú vas viviendo, que algunos de ellos son traumáticos. Aquí hablamos del trauma. Entonces, todo aprendizaje genera una vía neural. A mayor repetición de una acción que responde a un aprendizaje, más fortalecimiento de la vía neural. Neural, doctor, para traducirle a la gente, que yo soy muy buena en eso, de hacerlo más simple, es como que en ese acto de trauma generamos un mapita y siempre hacemos el mismo recorrido, una y otra vez repetimos el patrón de las reacciones, de las acciones, de lo que vivimos. Entonces se forma una línea base, que es un surco neuronal, que nos hace repetir en un estado de supervivencia, ¿no? En un programa de miedo, de trauma, de supervivencia. ¿Correcto? Sí, es correcto. Esta vía neural va a ser disparada por supervivencia cada vez que tu cerebro sensa algún estímulo que él considera como amenazante. Ahora, los cerebros que tienen este cambio por contextos de abuso, de violencia, de negligencia, inclusive los estímulos neutros son capaces de ser tomados como amenazantes. Entonces, cuando el cerebro encuentra algo como un tono de voz, una mirada, un ruido, un olor, un sonido, si está vinculado a esa vía neural, en automático va a generar la respuesta que tiene el patrón. Es decir, si yo reaccioné ante determinado estímulo amenazante de manera evitativa y me fui a llorar a mi cuarto, entonces es el tipo de conducta que voy a generar ante ese estímulo. Si lo que hice fue gritar y pelearme, eso es lo que va a generar. Entonces, las vías neurales, cuando son de supervivencia, responden principalmente a estas emociones de tipo negativo, como el miedo, la culpa, la agresividad, ¿no? Lo que sería la ira, y respondemos de manera agresiva. Sí, y además agregar que resulta que la mente siempre va en búsqueda del error. Sí, eso se llama sesgo de negatividad. El procesamiento de la información a nivel de nuestro cerebro tiene muchos sesgos. Entre ellos está el sesgo de negatividad. Esto hace que nos centremos más en lo negativo que en lo positivo. Entonces, al centrarnos más en lo negativo, tiene justamente una razón de ser a nivel de supervivencia. Lo negativo tiene un aprendizaje. Los aspectos positivos que se traducen en felicidad, en placer, para el cerebro son irrelevantes, son momentáneos y no son representativos. Pero lo negativo sí tiene un aprendizaje y el cerebro utiliza esa información para prevenir un hecho a futuro que te exponga a ti y que ponga en riesgo tu vida. Claro, entonces ante un hecho mi percepción es ataque o defensa, y no es que solo pase en el hecho, porque después el hecho pasó y yo me quedo en ese estado y pensando en eso para prevenir un futuro hecho de igual manera. Mirá qué bárbaro lo que hace el sistema del cerebro, porque también genera un campo electromagnético que atrae las experiencias para repetir o reparar. Entonces yo vivo una situación de estrés, de alto estrés, y después me quedo pensando en esa situación, o sea, no se me baja todo ese químico, lo repaso día a día, meses, años, y hay otra realidad que hace lo mismo
y ahí desencadena toda una situación de desarmonía, por ejemplo, una enfermedad física. Entonces, esto lo hace la mente para protegernos basados en nuestro ataque y defensa, desde el miedo, desde el resentimiento, tristeza, agresión, ira y todo esto que todo el mundo sabe que es lo negativo, y después se prepara para estar, que no vuelva a pasar, pero sin embargo va repitiendo día a día el estado negativo emocional y químico. Hablen un poquito de eso, el químico que genera un estado de estrés de alta tensión. Bueno, generalmente mucho de los aspectos neuroquímicos tienen que ver principalmente con dos sustancias, la serotonina y la dopamina. Estas se encuentran muy entrelazadas y tienen que ver con toma de decisión, tienen que ver con regulación emocional. ¿En estado de estrés, esas dos o el cortisol? Cuando hablamos del estrés, estamos hablando de la secreción de un glucocorticoide. En este caso es el cortisol, que es secretado por un eje que se llama eje HPA, que lo regula el hipotálamo, que es el que se encarga, es el sistema endocrino. El cortisol es secretado primeramente como un medio para detener un proceso inflamatorio. Cuando hay una amenaza en el organismo, se secreta el cortisol para poder frenar. Pero cuando permanece mucho tiempo en el torrente sanguíneo, entonces ya ocurre un cambio. Y ese cambio, en vez de frenar la inflamación, más bien contribuye a procesos inflamatorios, lo cual es traducido en que el organismo entra en un estado de alerta. Para entrar en el estado de alerta también hay la liberación de adrenalina, pero el sistema nervioso autónomo necesita de la liberación de norepinefrina. Entonces se activa el sistema nervioso simpático, y ese es el que nos pone en esa condición de lucha o huida. Pero todo esto depende de la información que va a recibir la amígdala cerebral. Claro. La amígdala cerebral es la que va a recibir. Depende de lo que percibimos. Depende de lo que percibimos de la realidad. ¿Correcto? Sí, correcto. Porque mire qué simbólico, porque podría haberse llamado de todas formas, pero se llama simpático, como cambia la actitud. Está clarísima la solución, dice, se activa el sistema simpático para parar el otro, cuando es constante el estrés. Qué maravilloso, ¿no? Cómo nos habla y nos ayuda la misma biología para darnos cuenta. Continúe, doctor. Yo voy traduciendo porque lo hago, usted es un genio, obviamente, habla de ciencia, y yo a la doña Rosa. Sí, entonces la amígdala cerebral es la que recibe la información que viene de nuestros sentidos. O sea, el cuerpo humano es un gran receptor sensorial. Recibe la información que viene de nuestros sentidos y la pasa a integrar a través de una estructura que es el tálamo. Esa es una estructura intermedia de relevo, que ahí se integra la parte sensorial y luego es mandada a estructuras corticales, que ya son las principales de encargarse de la gestión. Pero el tálamo, a veces cuando está esta cuestión de que hay algo que me está poniendo en alerta, el tálamo manda la señal a la amígdala cerebral. La amígdala cerebral recibe esto y va a darle interpretación al estímulo, si es amenazante o no es amenazante. Y la información la va a jalar del hipocampo, porque ahí se encuentran los recuerdos, la información, ¿no? Hablamos de la memoria. Esto se llama memoria emocional. La interacción de la amígdala cerebral con el hipocampo se llama memoria emocional. Entonces la amígdala interpreta el estímulo, y si es algo amenazante ya no manda a la corteza prefrontal la información. De frente la manda al hipotálamo para que uno entre en estado de alerta y tenga una respuesta rápida. Sí, maravilloso. También se activa
el corazón. Entonces el sistema neuronal del corazón también se activa como espejo de la amígdala cerebral para que genere esa taquicardia y te vayas a darte cuenta que estás en estado paralizado, que estás en estado de alerta. Y bueno, aprendiendo que nosotros percibimos a la realidad, que podemos tomar decisiones, más allá que dispare en forma inconsciente, cuando conocemos, cuando hacemos consciente nuestras líneas bases, cuáles son los traumas que nos generan estas reacciones, podemos aprender también a disminuirla cuando trabajamos las emociones de estas reacciones, que no es que hay que negarlas, sino hay que aprender a regularlas. Y el corazón también va de la mano como espejo de la amígdala y van determinando qué hacemos. O seguimos en estado de alerta en la percepción de ataque y defensa, o hacemos caso al corazón para prestar atención y regular todo el sistema. Esto es lo que proponemos desde la bioterapia del despertar con el taller de autoconciencia, donde aprendemos, doctor, una autoobservación, cuáles son los traumas de la persona inconsciente hasta que los presenta, y después damos técnicas para dar vuelta a los pensamientos negativos, pero primero conociéndote. Estamos una semana de autoobservación donde le damos a la persona que alarmen en un momento, que ellos sientan esta sensación de taquicardia o de ese malestar y que anoten los pensamientos que están teniendo. Y ya, porque las personas no saben que los pensamientos andan solos, que es un programa, como decía usted, de computadora que se va haciendo desde la realidad de la niñez y lo que pensamos que es lo que vivimos. Entonces acá hay un orden al primero conocer cuáles son los disparadores, qué es lo que te hace reaccionar, y después las técnicas para alcanzar una coherencia emocional. Precioso, preciosísimo todo lo que nos está brindando. Me encanta poder explicar lo que hacemos también a nivel científico, doctor. Muchísimas gracias, para empezar. ¿Y qué más, doc? ¿Qué más nos puede contar? Bueno, aquí es interesante porque yo creo que la terapia que tú propones tiene que ver con la intensidad del estímulo. Cuando nosotros podemos bajar la intensidad del estímulo, entonces no va a suceder un secuestro emocional. Y eso es importante para la gestión emocional. Cuando esta información, el trauma se aloja en la memoria emocional. Entonces, cuando jala esa información, realmente nosotros lo que entramos en un estado de alerta y nos desbordamos. Cuando hay un estímulo muy intenso, muy fuerte, a nivel emocional, la parte de la lógica, la razón, la congruencia se bloquea. Entonces, ¿esto qué significa? Que mientras existe un predominio en lo emocional, menos inteligentes somos. Y eso es un efecto paradójico que tiene el funcionamiento cerebral. Y esto tiene que ver con la alteración de las catecolaminas, que son la dopamina, la norepinefrina, la adrenalina, que estas al alterarse van a bloquear la secreción de la serotonina. Entonces, la producción de serotonina disminuye en vías frontales, lo cual desencadena justamente que la persona no pueda tener ese control de impulsos, no pueda tomar una buena decisión. Por eso no debemos de tomar decisiones cuando estamos alterados emocionalmente, porque nuestro juicio se va a ver alterado. Claro, esto es lo que mayormente no sabíamos. Cuando hay una reacción y nos ponemos en un brote de ira, uno literalmente pierde la cabeza, pero lo que no sabíamos personas comunes es que realmente está inundado de químicos y cortisol y no tenés claridad en tus pensamientos. Espere, doc, que acá justo una de las consultas pregunta que demos un ejemplo, no tanto en forma médica, pero Mónica, hoy estamos en forma científica. Pero un ejemplo, a ver, Mónica, por ejemplo, cuando eras niña viviste un abandono. Percibiste que mamá te abandonaba. Entonces, después vas a conectar con ese mapita y casi todas tus parejas van a forjar el mismo hecho. Y una vez, y dos veces, y siempre te abandonan, Mónica.
pero vos decís, bueno, no puede ser. Una vez, bueno, 2 veces, ya 3 veces, te das cuenta que estás repitiendo este patrón, este mapita que se arma en la niñez. En una de esas, cuando se va esta última persona, vos tenés esta reacción que desencadena todo lo que significa para vos, y tenés estos episodios de estrés tan altos y tenés estas reacciones que vos decís, ¿cómo le pude haber dicho esto? ¿Cómo lo insulté así? Y siempre es a personas que amamos porque en algún punto sabemos que nos aman. Y es esto que dice el doctor, estás fuera de vos, perdiste la cabeza realmente, pero hay todo un proceso bioquímico que está sucediendo que hace que no seas coherente y tome decisiones. Por ejemplo, agarres y le saques toda la ropa de él y se la tires a la calle en el momento de reacción. Y vos decís, ¿cómo pude haber hecho eso? Algo así, doctor. ¿Está bien el ejemplo? Bueno, de repente podemos explicarlo de esta forma. A ver, el cerebro funciona por supervivencia y adaptación. Todas las acciones que el cerebro va a ejecutar buscan eso. Si yo de pequeño sufro abandono, sufro rechazo, de alguna manera mi cerebro tiene que accionar para poder adaptarme al entorno violento. ¿Por qué? Porque ese rechazo, ese abandono produce dolor emocional. Al cerebro no le gusta sentirse agobiado, al cerebro no le gusta la tensión. Entonces, un mecanismo biológico de adaptación es la secretar endorfinas, que son como un analgésico, y también a la vez se secreta dopamina y serotonina para generar la sensación de bienestar. Esto es una forma de contención del dolor emocional ante un contexto amenazante. Entonces el cerebro hace eso para que tú te puedas adaptar más fácilmente. O sea, te quito el sufrimiento o reduzco el sufrimiento para que tú puedas accionar y puedas acoplarte a la exigencia del entorno. Eso lo hace tu cerebro de manera biológica. Ahora, a nivel psicológico, todos nosotros tenemos una estructura, un sistema de creencias. Ese sistema de creencias, el cerebro lo protege. Entonces hay mecanismos psicológicos que el cerebro ejecuta para también frenar algún tipo de amenaza que pueda poner a tu sistema de creencias en juego. Cuando alguien o tú, por tus acciones, pones en conflicto interno tu sistema de creencias, también se va a producir dolor emocional. Pero el cerebro, para poderlo reducir, aparte del mecanismo biológico, usa el mecanismo psicológico. Ahí puede entrar la negación, la racionalidad, la sublimación, la proyección, etcétera. Depende cómo el cerebro va a manejar esa parte. Ahora, todo eso también tiene sesgos de información, sesgos cognitivos. Entonces el cerebro es bastante complejo, pero lo que busca es mantener el equilibrio del organismo vivo, no solamente físicamente, sino también a nivel mental. Ahora, si yo sufro rechazo o abandono, voy a tener que ajustar mi personalidad para evitar volver a pasar por ese rechazo, por ese abandono. Entonces voy a desarrollar una personalidad de repente complaciente, eso se llama sobrecompensación. Voy a darle prioridad al otro sobre mí. Entonces ahí tú vas viendo cuando la mamá de repente le dice, hija, ¿me alcanzas esto? Sí, mamá. Hija, véase, sí, mamá. Tengo que ser una buena hija para evitar el rechazo y el abandono. Si yo me porto bien, me van a querer. De ahí, pero todo tiene que ver con sistemas de creencias, ¿no? De lo que nosotros queremos decir de nosotros mismos
en función de lo que el otro también dice de mí. Y eso es importante. La mirada en el espejo no solamente viene del propio reflejo construido por mi propia interiorización, sino también viene de lo que el otro cuenta sobre mí. Entonces, nosotros, biológicamente hablando, de manera evolutiva, somos seres sociales y buscamos la validación, el reconocimiento en el otro. Es necesario lo que el otro reconoce en mí. Aquí la cuestión es cuando hay una carencia, hay una afectación y sobrecompensamos. Entonces, yo necesito, para evitar sentirme rechazado, ser amable, ser complaciente, estar disponible para la otra persona, porque de esa manera yo voy a ser una buena hija, un buen amigo, un buen vecino, un buen padre. Claro, y también puede darse todo lo contrario, que yo me vea independiente y no quiera tener más relaciones, que surja el amor propio y me haga autosuficiente, la personalidad se va adaptando para sufrir menos. Entonces puede ser que yo me haga independiente, entonces no tengo más relaciones. Ahí, por ejemplo, Mónica González, que preguntaba un ejemplo de los disparadores, ¿cuáles serían? Mónica, si vos viviste abandono de niña y vos tenés 3 parejas y la última te dice, me voy por 3 días y vuelvo, para vos el que se vaya es un disparador, es tomado como abandono. Y no es que te está dejando, pueden ser muchos los desencadenantes, o sea, que estés sola en tu casa, te sentís abandonada. Cada uno tiene su mapita formado en su mente, que fue el trauma, porque no es como objetivamente la escena lo que produce las cosas, sino es como tu mente percibió esa realidad. Porque puede ser que te hayas creído que mamá te abandonaba y vos estás de repente en una habitación jugando y tu mente captó abandono y mamá está en la cocina, pero para tu mente era una percepción de abandono. ¿Me explico? Entonces cada persona, cada caso es único y va a tener un desencadenante u otro. Por eso es importante la autoobservación y obviamente el taller de autoconciencia que brindamos para que conozcas cuáles son estos disparadores para empezar. Porque después tenés las técnicas para detener esos pensamientos negativos, revertirlos, después hacemos un mapa emocional, el mapa del agotamiento y la renovación, cómo sostener los cambios. Es muy precioso descubrir cuáles son tus propias líneas bases, que lo haces vos, autoobservando vos con un guía, y ahí poder descubrir cuáles son los desencadenantes, para poder administrar esto que dice el doctor, todo lo que significa a nivel químico y obviamente a nivel fisiológico, porque no estás separado tus pensamientos y todas estas cadenas y desencadenantes de químicos con tus órganos, va de la mano, Mónica. A ver si más o menos se explicó. Doctor, ¿qué más nos puede aportar? A mí me encanta escucharlo, yo me paso horas escuchándolo en el TikTok. Es que es importante el entender este aspecto. Cuando nosotros tenemos un evento traumático, vamos a generar una vía neural que va a guardar la información del evento traumático. Esta vía neural es como una especie de cassette que guarda todo lo que pasó. Uh-huh. Entonces, aquí encontramos justamente las claves que activan la vía neural, que puede ser, como les había comentado, un sonido, un tono de voz, un lenguaje no verbal, ¿no? Que puede ser a través de una mirada, una postura. Entonces, cuando el cerebro sensa la información que está viniendo del exterior y la vincula a esta vía neural, en automático va a disparar la respuesta, porque esta vía neural tiene una respuesta. Esto llega a adaptarse a tal punto que el cerebro lo toma como supervivencia. Entonces es una vía neural que se hace automática
involuntaria, por lo tanto escapa a la conciencia. Y el cerebro la ejecuta en automático cuando quiere una respuesta rápida ante algo que considera que puede ponernos en riesgo. Estas vías neurales son justamente donde encontramos el trauma. Por eso es tan complejo, tan difícil el poder trabajar, porque primeramente tendríamos que hacer consciente cuáles son estas claves que activan la vía neural. Y lo que se hace de alguna manera es una exposición. Estas claves justamente tienen una estimulación, ¿no? Y hablamos de la intensidad. A mayor intensidad, mayor desbordamiento. Entonces, cuando yo trabajo el trauma, lo que hago es quitar la intensidad. Por lo tanto, la vía neural es más complicado que se vuelva a activar. Sí, eso no quiere decir que no se active. Y también cuando se trabaja el trauma o la línea base, también busca, cuando está bien hecho el trabajo, busca otra vía, o sea, la desarma y se conecta para otra respuesta. Por ejemplo, en estos disparadores que usted cuenta, qué sé yo, a ver, cuando era chica, mi mamá me pegó y justo se cayó en el piso y se rompió un vaso. Esta está buenísima. Se pasa el tiempo y yo fui muy intenso y me quedó muy mal. Y por ejemplo, y me pegó, ¿no? Pasa el tiempo y después cuando se cae un vaso, a mí me activa esta reacción, esta defensa, porque en ese momento es peligro para mí. Y cuando yo reconozco, paso uno, cuál es lo que me activó, porque por ahí pasó alguien, tira un vaso y yo lo quiero matar, el que tiró el vaso. Y el otro se da vuelta y te dice, hey, para, ¿por qué reaccionas así? ¿Cómo te pones así? Simplemente fue una taza, porque ni nosotros sabíamos lo que representaba esta taza, que me lleva a esta vía que yo misma creé para que se active cuando yo tenga esta sensación de peligro, esta sensación de ataque y defensa. Entonces, cuando se trabaja, como dice usted, doctor, que se ve el trauma y se trabaja para poder, como dijo recién, para hacerlo más livianito, digamos, ya cuando rompe la taza, no salto como una loca queriendo matar al que esté al lado, porque ya está del inconsciente al consciente, más la herramienta, y en el cerebro también busca otro desencadenante. Se une, como es plasticidad, ese caminito se engancha con otra parte de ácido, aparte que la línea también se va debilitando cuando ya no es automática y no se repite. Claro, lo que pasa es que ese es un fenómeno de plasticidad. Lo que no se estimula va perdiendo intensidad, va perdiendo fuerza. Eso no quiere decir que desaparezca, pero sí de que de alguna manera voy a poderme gestionar mejor. Acá hay un aspecto importante. Por ejemplo, cuando hablamos de voluntad y cerebro, hablar de voluntad tiene que ver con la cuestión de autocontrol y toma de decisiones. Tiene que ver con resistir la gratificación inmediata. Tiene que ver con mantener el enfoque en objetivos a largo plazo. Y en este aspecto es importante hablar de procesos automáticos en lo que concierne a las decisiones. La automatización biológica. Es que esto es muy importante entenderlo porque realmente todos los días vamos a tener que estar luchando con una condición biológica que en algún punto se dispara y no siempre voy a estar consciente de ella. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, los atajos mentales o se llaman heurísticos. Estos atajos heurísticos son reglas simples que usamos para tomar decisiones rápidas y eficientes ante algo que es considerado amenazante. Aquí, por ejemplo, puede entrar justamente la activación de las neuronas que se encuentran en el corazón, que responden a nivel de instinto. También tiene que ver con el sistema reticular ascendente, que también forma parte de la conciencia que nos lleva también a este aspecto de respuesta rápida.
Entonces es importante comprender cómo funciona nuestro cerebro. Nada más que estos atajos heurísticos tienen un problema, están sujetos a los sesgos de confirmación y están sujetos a los errores de juicio. Estos sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación juega un papel relevante, porque lo que hace es ajustar la realidad a mis creencias. Una información que no forme parte. Disculpe que lo interrumpa. Eso es porque a través de la experiencia tiene que estar la confirmación. No se puede hacer solamente a nivel diálogo. Cuando nosotros obtenemos la herramienta para poder aminorar o acortar con la intuición, con las neuronas que tiene el corazón, tiene que haber una experiencia que lo avale. Tiene que haber una confirmación, porque de tanto repetir un patrón de forma inconsciente, amenazante, que nos genera miedo, también tenemos que repetir a la inversa para poder causar la confirmación y que eso vaya debilitando y formando otro canal de respuesta. Exacto. Nada más que aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. El cerebro, así como se habitúa al estímulo repetitivo y pierde intensidad, también hay un efecto rebote. Muchas veces el cerebro, así como se habituó, también se va a sensibilizar. Y entonces, cuando sucede un efecto rebote, las vías neurales se vuelven mucho más sensibles a los estímulos y la respuesta es mucho más reactiva. Tal cual. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta y por eso, claro, por eso es importante obtener las herramientas y forjarlas a repetición para que no suceda este efecto rebote. Pero igual, si hay un efecto rebote a conciencia en corto plazo, en más corto plazo que el anterior, va a poder formarse de nuevo. Somos a repetición, así como aprendimos a atarnos los cordones. Es lo mismo. Claro. Y en este caso del agotamiento, lo que le pasa a la persona en realidad no es una falta de energía. Como cuando se cansó de no llegar a la meta de esto, que supone que los otros lo van a reconocer, lo que tiene que saber que la sonrisa y el bienestar que se puede decidir, así sea falso, hace que la energía se retome, porque no está cansada por la capacidad de la persona. En realidad, en un punto está cansada por la falta de amor. Se agota por esperar este reconocimiento para su mente, por la falta de amor. Entonces, es precioso darnos cuenta que la energía se recupera cuando dormimos y la alimentación tiene mucho que ver, pero la actitud, si vos estás en este estado creyendo que no hay salida, va a volver a estar en todos esos químicos que te va a cansar. La energía es como, para la gente, ¿no? Es como si fuéramos una pila. Y nuestra mente va a determinar la cantidad de energía que tenemos que utilizar en el día. Por eso cuando dormimos, nos cargamos, en realidad, nos cargamos para poder vivir. Y no es lo mismo, más allá que tu mente te va a creer que está agotada, ahora en esta conciencia, después de esta charla, vos podés, con simplemente sonreír, activar esos químicos que dice el doctor para que tengas una renovación de energía. Que es algo muy simple, que vos decís, no puede ser, pero no voy a reírme falsamente, pero si estás agotada, hacelo. ¿O no, doctor? ¿Qué hace una sonrisa a nivel químico? Deme una ciencia. Libera dopamina, claro, libera endorfinas. Doctor, yo le digo, sonrían porque sí, aunque sea falso al principio, para quitarte ese personaje de agotado, de sufrido, porque sos vos el que puede tomar decisiones, cómo estar en este nivel de conciencia, y dicen, ¿pero qué hace la sonrisa? ¿Qué hace la sonrisa, doctor? La sonrisa libera dopamina, serotonina, libera endorfinas, pues genera una sensación de bienestar. Y también genera motivación, principalmente estimula el sistema de motivación y recompensa, que es un conjunto de estructuras, principalmente la estructura que predomina se llama núcleo accumbens,
y este tiene que ver con la anticipación, con la motivación y la recompensa, ¿no? El alcanzar la recompensa. Para poder nosotros aprender a regular la búsqueda de placer, tenemos que aprender a postergar la recompensa. Entonces, cuando tú estás en una llamada y tu hijo viene y te dice, papá, vamos a jugar, pero tú estás entretenido y le dices, a ver, toma el celular, agarra el celular de tu mamá y le pones algún tipo de distractor rápido, lo que estás generando es de que más bien lo hagas mucho más sensible a la búsqueda de la dopamina. Claro. Entonces no le enseñas a retrasar la recompensa. Y a poder crearla por sí mismo. Reactivo. Poder crearla por sí mismo, porque nosotros porque parece que en esta época el niño que está aburrido es grave y salimos todos los padres corriendo atrás para activarle algo que no se aburra, como que está mal aburrirse, y muchas veces es preciso el aburrirse de este niño para poder ser creativo. De ahí vienen los inventos, las creaciones que muchas personas han tenido. Entonces, al darle el celular, ahí activamos una recompensa, como dice el doctor, a corto plazo. Pero también es lo que dura, ¿no? El químico dura mucho menos que cuando esperamos a la recompensa. ¿O no? Sí, los químicos tienen un tipo como de umbral, ¿no? O sea, son liberados, llegan a un umbral y viene un descenso. Generalmente, por ejemplo, cuando uno se enoja, ese umbral y descenso dura aproximadamente de 35 a 40 minutos. Claro, si es que después no repasamos el recuerdo de por qué estábamos enojados. Puede durar meses un estado de enojo generando esos químicos día a día, y el hecho pasó hace un año. Entonces ahí es cuando aparece el desencadenante de alguna enfermedad, y hay que ver desde cuándo fue el evento. Así que bueno, doctor, sonreír porque sí, y animarse a hacer el taller de autoconciencia, donde aprendemos de nuestras líneas base, de nuestras reacciones, para tener un cuerpo en armonía, aprendiendo de nosotros mismos para estar sanos, para estar bien, en estado de recompensa. Y bueno, espero su sonrisa, doctor, si no me está haciendo quedar muy mal ante todo el público, porque usted como sí, neurocientífico. Claro. Sí, entonces, bueno, quería compartirlo. Seguramente vamos a hacer otra charla porque a la gente les reinteresa, a todos los alumnos de bioterapeuta y los bioterapeutas también, conocer la parte científica. Y desde todo el equipo le queremos dar gracias. Ahí está todos los bioterapeutas viéndolo. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento, su sabiduría. Bueno, lo esperamos para hacer el taller de autoconciencia, Doc, quien dice, para conocer sus líneas bases. Claro. Y bueno, cualquier cosa, acá está el doctor Francisco Rojas, neuropsicólogo. Tiene un máster también en ¿cómo se llama el máster que hizo, doctor? Tengo 2 máster, uno en psicología clínica y el otro en estudio biológico de la conducta. ¡Wow! Bueno, así que lo pueden encontrar por TikTok, búsquenlo, doctor Francisco Rojas, que neuropsicólogo, que está buenísima las charlas, además se puede participar y preguntar, y los esperamos en nuestro taller de autoconciencia para conectar con la intuición del corazón. Aprendemos técnicas de respiración desde el corazón, cómo generar nosotros una coherencia emocional desde el corazón a la mente. Y gracias por todo, doctor. ¿Quiere decir algo más? No, pues agradecerte el espacio para haber estado aquí contigo y compartir, ¿no? Un poco de cómo funciona el cerebro. Es fantástico realmente el hablar sobre el funcionamiento cerebral, porque es algo que en la actualidad se está estudiando e investigando. Ajá. El sustrato biológico juega un papel relevante en la conducta humana. No es lo mismo reaccionar y tomar decisiones estando calmado y tranquilo que estar bajo estrés y tensión.
Entonces, la secreción del cortisol juega un papel relevante en tu toma de decisión. Y eso, en un estado de supervivencia, te puede llevar inclusive a respuestas impulsivas, a no medir las consecuencias y a relajar tu sistema moral. Uh-huh. Entonces, el cerebro, en cierto punto, de alguna manera podemos decir que manipula nuestra conducta cuando entra en ciertos contextos. Claro. Y eso la noticia es para la gente que no sos tu cerebro, no sos tu mapa mental, no te determina lo que has vivido, que eso se puede cambiar. Y maravilloso que la ciencia lo sigue estudiando, en bioterapia ya lo sabemos, y obviamente también tiene relación con todas las enfermedades físicas, doctor, que no estamos hablando solamente de conductas, de químicos mentales, sino estamos hablando de cáncer, de SIDA, de celiaquía, de hipotiroidismo, de muchas enfermedades que son todas de origen emocional. Así que, bueno, muchísimas gracias, doctor. Ya vamos a armar otra charla con otro tema, que la gente nos escriba, de qué quieren que hablemos de México. Doctor, muchas gracias. Saludos desde México a todos. Muchas gracias por haberme permitido estar aquí. Gracias, doctor. Un beso enorme y bendiciones y que tengan un precioso fin de semana. Y para todos los que nos están escuchando también. Gracias, Sol. Hasta luego. Muchas gracias.